Una vez dicho esto, voy a dar una breve presentación a nuestros ponentes invitados y después por aquí también tenemos por parte de Centro Mexicano Pro Bono a Fernanda López que nos va a platicar un poquito sobre ello. Pero voy a dar una presentación de nuestros ponentes para dar paso a Centro Mexicano que nos acompaña. Muy bien. Por un lado nos acompaña el licenciado Juan Pablo Luege Ruiz. Actualmente se encuentra cursando su licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana y complementa su formación con una especialidad en Derecho de la Tecnología y Ciberseguridad por la Universidad de Nueva York, consolidado un perfil jurídico con enfoque en áreas estratégicas y de vanguardia. Cuenta con más de 3 años de experiencia en consultoría fiscal en la firma Rich Mueller y Nicolau, donde ha asesorado en operaciones de alta complejidad relacionadas con funciones, adquisiciones y mercados de capital, derecho bancario, financiero, sector inmobiliario, energético y financiamiento aeronáutico. En el ámbito académico y de capacitación ha impartido formación en materia de beneficiario controlador para representantes de organizaciones de la sociedad civil. En colaboración con Appleset, en 2024, asimismo, formó parte del equipo que representó a Antor Urbana en la adquisición de Broma Vinícola en 2024, una operación del sector. Y por otro lado, nos acompaña la licenciada Daniela Cali Mayor Esponda. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es abogada especializada en Derecho Fiscal con una amplia experiencia en la consultoría estratégica en materia energética, mercados capitales, planeaciones patrimoniales y fusiones y adquisiciones. Actualmente se desempeña como asociada de la firma Rich Mueller y Nicolau, donde participa en operaciones de alto impacto en el ámbito financiero y corporativo. Como parte de su formación complementaria, ha cursado el programa Política de Competencia Económica en México, impartido por el entonces Comisión Nacional de Competencias Económicas de 2023, así como cursó en Derecho Fiscal, impartido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de 2024. Entre sus participaciones más relevantes destaca su intervención para el financiamiento otorgado por la sociedad japonesa Nomura en la FinTech Mexicana Plata, así como su participación en la... Creo que por aquí se activó el micrófono, pero entonces, pues démosle la bienvenida a nuestros ponentes invitados y le doy paso también a Fer, que pues nos va a platicar un poquito sobre Centro Mexicano Pro Bono. Muchas gracias, Joshua. Gracias por la invitación. De parte del centro estamos muy contentas de formar parte de esta colaboración junto con la Junta de Asistencia Privada y agradecerles también a Juan Pablo, a Daniela, a los abogados que hoy nos acompañan por participar y compartir su conocimiento en esta capacitación. Antes de darle la palabra a Daniela y a Juan Pablo, me gustaría contarles rápidamente no solo de esta colaboración que tenemos desde el Centro Mexicano Pro Bono con la Junta, sino también del trabajo que realizamos gracias a voluntarias y voluntarios abogados y abogadas como Daniela y Juan Pablo, que comparten su conocimiento para el fortalecimiento del tercer sector en nuestro país. En ese sentido, platicarles que el centro somos una organización civil fundada ya hace 10 años por Ivette Montero, que tiene como objetivo fortalecer la cultura de la legalidad en nuestro país y esto lo hacemos a través de esta red de abogadas y abogados comprometidos con el cambio social en nuestro país, que brindan su conocimiento, su tiempo para poder brindar asesoría, capacitaciones, talleres, construir guías y algunas herramientas legales que les permita tanto a individuos, organizaciones de la sociedad civil, emprendedoras y emprendedores tener esta información de primera mano y sobre todo de manera gratuita. El Pro Bono es un movimiento relativamente nuevo en nuestro país. En 2018 se lanzaron los estándares Pro Bono México, que tienen como objetivo justo esta definición del trabajo pro bono, que lo conceptualiza como la prestación de servicios jurídicos gratuitos sin expectativa de retribución económica en pro de un bien común, ¿no? Entonces, siempre con el objetivo de beneficiar a grupos poblacionales que requieran esta asesoría. Dentro de los grupos poblacionales con los que trabajamos en el centro se encuentran individuos en contextos vulnerables, emprendedores sociales, personas dueñas de microempresas y organizaciones de la sociedad civil.
y trabajamos a través de 4 ejes de acción específicos. Les voy a contar rápidamente de cada uno de ellos. El primero es el apoyo a asesoría y representación legal en distintas materias del derecho. Les compartimos las que con mayor frecuencia pues recibimos solicitudes de asesoría y acompañamiento en estas materias. El segundo eje es el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Esto lo hacemos a través de 2 mecanismos. Por un lado, a través de impartición de capacitaciones y talleres, como la del día de hoy, con el objetivo de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil desde el eje jurídico. Y el segundo son guías y manuales. Estas guías y manuales tienen la intención de compartir de manera clara y detallada contenido jurídico accesible para cualquier persona, y estas herramientas, estos manuales están disponibles en la página del centro, que es probono.mx. Son de acceso totalmente gratuito, entonces les invitamos también a consultarlos, a utilizar estas herramientas que pues son para ustedes como organizaciones. El tercer eje es incentivar y difundir sobre el pro bono, sobre todo con el objetivo de que más organizaciones conozcan que existe el pro bono y que se beneficien de estas asesorías, acompañamiento jurídico. Y por otro, que más abogadas y abogados pues se sumen a este movimiento pro bono. El cuarto eje es diseñar investigaciones para incidir en política pública. Esto sobre todo lo hacemos a través de estudios jurídicos internacionales o de derecho comparado, con la intención de fortalecer el trabajo que quizá redes de organizaciones ya están impulsando y que podamos generar un cambio sistémico en nuestro país. Las alianzas y colaboraciones, pues para el centro son fundamentales. Justo ya tenemos más de 4 años trabajando con la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México a través de estos ciclos de fortalecimiento, y estamos muy felices de seguirlos impulsando. Y pues el pilar del trabajo que realizamos en el centro es nuestra red de abogadas y abogados voluntarios que de manera pro bono pues comparten su tiempo y su conocimiento. En este caso agradecemos a la firma Rich Müller por participar a través de Daniela y de Juan Pablo en esta capacitación. Y si tienen alguna solicitud o derivado de esta capacitación, quizá les interesa que analicemos el caso particular de su organización, que les acompañemos en todo este proceso de la identificación del beneficiario controlador, las implicaciones, qué procesos hay que correr al interior de las organizaciones, pueden contactarnos a través de este medio de contacto o también a través del equipo de la Junta de Asistencia Privada, y felices de asesorarles. Entonces, muchísimas gracias, Joshua, por la oportunidad, y obviamente reiterarle a Daniela y a Juan Pablo su participación en esta capacitación. Muchas gracias. Gracias, Joshua. Gracias, Fernanda, por invitarnos a impartir esta capacitación, y a todos los representantes de las instituciones de asistencia privada por tomarse el tiempo para tomar esta capacitación y por dedicarnos un ratito para escuchar esto que les vamos a presentar. Joshua, me queda la duda si vamos a presentar. ¿Está bien si proyectamos nosotros? O sea, ¿tenemos el acceso o...? Adelante, ya tienen el Ah, acceso, Juan Pablo. perfecto, muchísimas gracias. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Avisar cuando la vean, por favor. Listo, ya la podemos ver, Juan Esto Pablo. la verdad, sí, sí se ve. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como Joshua y Fernanda les platicaban, nosotros, Daniela y yo, somos abogados de la firma Rich Müller y Nicolao. Nos dedicamos principalmente a temas corporativos transaccionales, pero también le estamos dando un enfoque importante a la asesoría en materia de pro bono, y nos entusiasma mucho poder colaborar con ustedes en este tema de implicaciones fiscales y de requisitos para la identificación y la entrega de información en materia de beneficiario controlador. Y bueno, queremos mencionarles que hay un apartado especial para preguntas al final, pero de cualquier forma, si en cualquier momento tienen alguna duda
sobre cómo cualquier disposición les aplica o cualquier comentario en alcance a lo que estamos diciendo, por favor, interrúmpanos y bueno, cualquier cosa vamos platicando. Pero bueno, vamos a empezar esta presentación un poco con el tema del antecedente del beneficiario controlador. Como ustedes recordarán, el Grupo de Acción Perdona, Financiera Internacional, la disculpa, GAFI. Juan Pablo. Ay, sí, perdóname, Joshua. Mándame. Estamos viendo la presentación, pero en el formato de como editable, no sé si lo vas a proyectar en pantalla completa. Ah, claro. Sí de mi lado sí está en pantalla completa, pero déjame ajustar. Avísame si ahí se ve, Joshua. Ok, claro, te aviso. Ya, Ya lo vemos en pantalla completa. en pantalla completa. Perfecto. Bueno, entonces, como les platicaba, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la GAFI, fue el primer grupo en generar regulación en materia de beneficiario controlador. Esta regulación no es reciente, se incluyó por primera vez en sus recomendaciones en el año 2003 y México es parte bueno, forma parte de estas recomendaciones o está adscrito a las recomendaciones de la GAFI desde el año 2000. En este sentido, lo que la GAFI pretendía y lo que se pretendía con todos los países a nivel mundial y global era poder encontrar a las personas que controlan o obtienen los beneficios de empresas con la intención de evitar pues, el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, las armas, la trata de blancas y demás. O sea, fue más principal un tema para evitar que los principales autores de ciertas organizaciones criminales se escondieran detrás de las estructuras corporativas. Y esto posteriormente fue morfándose a lo que ahora tenemos hoy en día en la legislación fiscal que voy a hablar un poquito después, pero sí queríamos darles este antecedente del origen, ¿no? O sea, viene desde el Grupo de Acción Financiera como una medida para evitar que personas que cometen actividades delictivas se escondan detrás de sus estructuras corporativas o utilicen vehículos que les permitan actuar de manera ilícita. La definición de la GAFI es la siguiente: por beneficiario efectivo se entiende la o las personas físicas que en última instancia poseen, controlan a un cliente y o a la persona física cuyo nombre se realiza una operación. Es decir, tenemos que entender que el beneficiario controlador desde sus orígenes siempre se trata de una persona física y que la persona física siempre va a ser este beneficiario efectivo final. También, bueno, persona o grupo de personas, ¿no? Pero siempre van a ser personas físicas. Posteriormente, ya trayéndolo a nuestra legislación mexicana, México forma parte del G20 y como parte de uno de los acuerdos del G20 en 2021, se tomó este acuerdo de transparencia e intercambio de información con fines fiscales que hizo que después se incluyera en nuestra regulación fiscal que las recomendaciones de la GAFI fueran aplicables para temas fiscales mexicanos siempre que no vayan en contra de nuestras propias disposiciones y ese tema lo abordaremos un poquito más adelante. Hablándoles ya del sentido fiscal de la regulación en materia de beneficiario controlador, si nosotros analizamos esta iniciativa de reforma que se dio en 2021, entendemos que la legislación fiscal recogió el tema de beneficiario controlador para un tema de prevención de la evasión fiscal. Se incluyó como parte de BEPS, o sea, la OCDE la incluyó en su legislación de BEPS y nosotros, México, la adoptamos en materia fiscal como un tema para evitar la evasión fiscal y la defraudación fiscal. Y en ese sentido, después de esta iniciativa de reforma y la exposición de motivos que ya les platiqué, en el 1 de enero de 2022 entra en vigor esta reforma al Código Fiscal de la Federación, en la que se adicionan los artículos 32B, ter, cuarter y quinquies, en los cuales se regula primero la obligación de obtener y presentar la información cuando la requiere la autoridad fiscal. Posteriormente se define qué se considera como beneficiario controlador y finalmente se imponen ciertas disposiciones para mantener actualizada esta información.
Y bueno, le cedo el uso de la palabra a Daniela y continuamos avanzando. Hola, muy buenos días a todos. Pues como comentaba Juan Pablo, exactamente el 12 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Código Fiscal, en donde se incluyeron todas las modificaciones relacionadas con beneficiario controlador. Específicamente, se incluyeron tres artículos, 32B ter, 32B cuarter y 32B quinquies, que prácticamente regulan los requisitos, las obligaciones, los sujetos obligados y demás aspectos generales de cómo cumplir con la obligación de beneficiario controlador. Y adicionalmente se incluyeron dos artículos, el 84M y el 84N, que hablan de las infracciones que se cometen en relación con el tema de beneficiario controlador, así como las respectivas multas en caso de no cumplir con las obligaciones descritas. De forma complementaria, el Servicio de Administración Tributaria emite la resolución miscelánea fiscal anualmente, en donde prácticamente son reglas complementarias a la regulación fiscal, ya sea código, ya sea ley del impuesto sobre la renta o ley del impuesto al valor agregado, y pone como características más específicas o detalles de cómo cumplir con las obligaciones que te impone la ley. En este caso se incluyeron 4 reglas específicas en donde te detallan un poquito más los criterios y mecanismos que se necesitan para identificar al beneficiario controlador, así como para cumplir con todas las obligaciones que derivan de esta reforma. Entonces, esto se publicó el 12 de noviembre de 2021 y entró en vigor para todo el país el 1 de enero de 2022. Entonces, como mencioné, el primer artículo que vamos a estar revisando todas las disposiciones que mencionamos ahorita, ya sea los 3 artículos que regulan las obligaciones, las infracciones y las sanciones, y las reglas complementarias. Entonces, el primero es el 32B ter, que te habla literalmente de quiénes están obligados a cumplir con esta regulación nueva. Entonces, el 32B ter inicia diciéndote que las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, así como las partes contratantes e integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica. En este caso, nos enfocaremos en las personas morales, ya que una institución de asistencia privada, conforme a la misma definición que te incluye la legislación fiscal, entran como personas morales, es decir, están consideradas como personas morales. Entonces, las personas morales están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad. No sé si ustedes están enterados, pero como parte de las obligaciones para cualquier contribuyente persona moral, se incluye que debes de mantener contabilidad. Entonces, con esta reforma, prácticamente te están diciendo, tú como para cumplir con tu obligación de conservar tu contabilidad y tener tu contabilidad, necesitas contar con información relacionada con un beneficiario controlador. Entonces, la información de beneficiario controlador se integra a tu contabilidad. Y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. Este punto es muy importante porque si bien el artículo te dice que debes de obtener y conservar la información de beneficiario controlador, únicamente se va a entregar a la autoridad cuando ésta lo requiera. Es decir, puede que tú tengas tu información siempre y nunca te la llegue a requerir, o puede que sí te la llegue a requerir, pero no es como que tengas que presentarla periódicamente o algo relacionado, sino simplemente cuando te hacen una notificación y un requerimiento. JP, si quieres, pasamos a la siguiente página. Hicimos este diagramita muy visual, en donde podemos ver justamente quiénes son los sujetos obligados a identificar al beneficiario controlador. En este caso, pues, ponemos un ejemplo de una institución de asistencia privada que tiene arriba de él a otra institución de asistencia privada y arriba a una persona física. En este caso, si el Servicio de Administración Tributaria hiciera un requerimiento a la IAP2, entonces tendría que identificar a su beneficiario controlador indirecta o directamente. Y, por ejemplo, si la IAP1 fuera la requerida, entonces también tendría que identificar al de arriba. Entonces, cualquier persona moral que participe en la cadena puede ser requerida y ser un sujeto obligado de conservar y obtener toda la información
relacionada con el beneficiario controlador. Un punto muy importante que tenemos que tener muy claro desde el inicio es que no podemos asimilar a un beneficiario controlador como un propietario. Es decir, no solo porque una persona tenga participación o sea la propietaria de una institución de asistencia privada, quiere decir que va a ser el beneficiario controlador. Como vamos a explicar más adelante, hay muchos requisitos específicos que tenemos que ir siguiendo para poder determinar quién es el beneficiario controlador y no únicamente dejarnos llevar por quién es el propietario o quién es el dueño de la institución. Bueno, siguiendo el punto que ya comentaba Daniela y la estructura anterior que explicamos, una de las obligaciones formales importantes, bueno, formales y legales importantes que hay que tener claro es esta notificación que nos hace el Servicio de Administración Tributaria para requerirnos la información que tendríamos que mantener y guardar como parte de nuestra contabilidad, nos la va a hacer conforme al artículo 134 del Código Fiscal de la Federación a través del buzón tributario. En ese sentido, una recomendación práctica muy importante para las instituciones de asistencia privada es que tengan vigente y activo su RFC, su buzón tributario, todas las necesidades básicas para que el SAT se pueda comunicar con ustedes, ya que en caso de que les requieran información relativa al beneficiario controlador, les va a llegar a través del buzón tributario. Como recordarán, el buzón tributario les llega el escrito de solicitud de requerimiento de información y tienen 3 días hábiles contados a partir del día siguiente al que les llega para abrirlo y de no abrirlo se tiene por notificado al 4.º día. Entonces, si ustedes no tienen su buzón tributario acceso a él o no lo tienen activo, pues puede que les lleguen a notificar este requerimiento y no se enteren y pueden venir multas muy importantes que ya les mencionaremos más adelante. Pero bueno, considerando ese pequeño antecedente, el plazo que ustedes tendrían para contestar un requerimiento de información de este tipo es de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente que surte efectos la notificación. Es decir, no sé, nos notifican hoy que es 11 de febrero, mañana surte efectos y a partir del viernes empezaremos a contar 15 días hábiles para que ustedes den respuesta a este requerimiento de la autoridad. Y es importante mencionar también que este plazo es prorrogable por 10 días más, siempre y cuando presenten esta solicitud de prórroga antes de que venza el plazo de los 15 días. Continuando el tema. Después, continuando sobre el artículo 32b ter, tenemos que mencionar a los fedatarios públicos y a las instituciones o entidades financieras con las que ustedes trabajan indudablemente. Tanto los fedatarios públicos como las entidades financieras tienen una obligación de requerirles información en materia de beneficiario controlador. Una, ante la constitución de los fedatarios públicos ante la constitución de sociedades o la participación en contratos de fideicomiso o cualquier integrante que participe de estos, tienen esta obligación de requerirles a ustedes la información relativa a beneficiario controlador que ustedes ya van a mantener con sus expedientes, conforme a lo que vamos a platicar hoy. Y las instituciones o las entidades financieras o las instituciones que forman parte del sistema financiero también tienen esta obligación conforme al Código Fiscal de la Federación para requerirles información en materia de beneficiario controlador en relación con las cuentas que ustedes tengan abiertas. Yo sé que para las instituciones de asistencia privada, para las asociaciones de la sociedad civil, es muy oneroso en cuanto a la carga de trabajo que luego implica cumplir con los requisitos que tienen, no sé, ustedes en materia fiscal, luego aparte el notario, luego aparte el banco, todo lo que se les requiere. Pero bueno, nada más que sepan que existe este fundamento legal para ello y que son obligados, tanto el notario como las instituciones financieras. Si no lo hacen, el SAT les puede requerir a ellos y ellos son los obligados de entregar esa información y de no contar con ella, se les impondrá una multa importante también. Y bueno. Adicionalmente a los plazos que Juan Pablo mencionó, es importante que tengan en mente que si bien el plazo de 15 días es prorrogable por 10 días más, hay que tener en mente que la obligación empieza desde la conservación y mantenimiento de la información.
Entonces, si bien se puede prorrogar por 10 días más, esto debe ser debidamente justificado. Entonces, es probable que no se acepte la prórroga al solicitarla, ya que en teoría la obligación inicia desde contar con la información siempre a la mano. Entonces, no hay, si bien son 15 días más 10 que darían un total de 25, siempre hay que considerar que es probable que no te concedan la prórroga, porque si no puedes justificarla debidamente por algo de una imposibilidad práctica muy justificable y muy que se pueda probar, es probable que no te lo extiendan. Entonces, nuestra recomendación siempre es mantenerlo en orden y al día para que en caso de que llegue un requerimiento se pueda atender sin ningún problema. Bueno, posteriormente tenemos el artículo 32b quater del código, en donde ya nos especifican a detalle qué se entiende para efectos del código un beneficiario controlador. Como mencionó Juan Pablo al principio de la presentación, siempre tenemos que tener en mente que para el código fiscal, el beneficiario controlador también siempre va a ser una persona física o un grupo de personas físicas. Entonces, para efectos fiscales, una persona moral, es decir, una sociedad o una asociación, nunca va a poder ser el beneficiario controlador. Entonces, el 32b quater te menciona que para efectos de este código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que la primera fracción te habla de que directamente o por medio de de otra u otras o de cualquier acto jurídico obtiene o obtienen el beneficio derivado de su participación. Esto quiere decir que la fracción 1 prácticamente te habla de un beneficio. La persona física que al final es la que recibe el beneficio de una sociedad. La fracción 2 te habla del control, es decir, directa o indirectamente o de forma contingente ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Entonces, el 32b quater te está diciendo que un beneficiario controlador puede darse en dos supuestos. El que tiene una persona física que al final de la estructura tiene el beneficio que deriva de la sociedad o bien la que ejerce el control sobre ella. Entonces, tenemos primero estos dos supuestos. Después de este mismo artículo, te menciona que se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control, y es importante mencionar que esto te dice a través de la titularidad de valores por contrato o por cualquier otro acto jurídico. Es decir, no únicamente se entiende que una persona física puede tener el control si tiene participación dentro de la sociedad moral, sino que hay distintos supuestos en donde se puede llegar a entender que hay un control sobre la persona moral. Entonces, estos supuestos son imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas o sus equivalentes. B, mantener la titularidad de los derechos que permitan ejercer el voto de más del 15% del capital social. Y C, que dirijan directa o indirectamente la administración, estrategia o principales políticas de la persona moral. Entonces, justo como mencioné anteriormente, el control se puede dar de distintas formas, ya sea porque tienes poder sobre las decisiones que toma una asamblea o el órgano equivalente en la sociedad que se esté revisando, que tengas más del 15% del capital social, o bien que puedas influir directamente en la administración o en las políticas de la persona moral. Entonces, no solo hay que irnos por la participación que se tenga dentro de una sociedad, sino que hay que irnos a todos los supuestos, porque el control se puede ejercer incluso ciertas veces de forma fáctica. Igualmente, en relación a lo que mencionó Juan Pablo, el propio código te menciona que toda la interpretación de estas disposiciones van a leerse conforme a las recomendaciones emitidas por la GAFI, y por eso es muy importante el antecedente que les dimos al inicio, porque el propio código en primera instancia se basó y se inspiró en la regulación emitida por estas instituciones internacionales, y adicionalmente, en caso de alguna discrepancia, siempre se tiene que interpretar la disposición conforme a lo que dicen las disposiciones internacionales y conforme a los estándares que las mismas publican y mantienen. De acuerdo. Y siguiendo esto que les platicaba Dani, ahora queríamos aterrizarlo un poquito a estas recomendaciones de la GAFI y qué implican para las instituciones de asistencia privada. Como ya mencionábamos anteriormente, tenemos este esquema chiquito donde podemos tener, no sé,
un grupo de sociedades, en este caso instituciones de asistencia privada que están interpuestas, y no queremos saber quién es el propietario o no de una o de otra, sino quién es el beneficiario efectivo de cualquiera de ellas. Y en ese sentido, dentro de las 40 recomendaciones de la GAFI, quisimos relacionarlas o traerlas un poquito al campo de las asistencias privadas. Y bueno, como ustedes saben mejor que nadie, las instituciones de asistencia privada se controlan con un patronato, salvo que el fundador ejerza el patronato por sí solo o sola. Y en ese sentido, pues sabemos que es probable que no tengan propietarios como tal, sino que estén controladas por el patronato. Y creemos nosotros que para la identificación del beneficiario controlador va a ser más sencillo entenderlo con aquellas personas que desarrollan este cargo de fundador o los miembros del patronato o aquellas personas que por cualquier motivo o razón ejerzan esta influencia directa sobre la toma de decisiones de este consejo o patronato de la institución de asistencia privada, incluyendo cualquier otra influencia significativa sobre la gestión de las actividades de la fundación, ¿no? Creo que es un tema casuístico. Cada uno de ustedes en sus instituciones de asistencia privada podrán saber mejor que nosotros quién es esta persona fundadora o miembros del patronato o presidente del consejo que ejerce esta influencia en la toma de decisiones, y pues queríamos acercarles estas cuestiones para que puedan identificarlo mejor. Ahora, Y perdón, respondiendo, hay una pregunta en el chat. Apolo pregunta que si un donante que le otorgue más del 15% de sus ingresos anuales podría ser identificado por la autoridad como posible beneficiario controlador, aun cuando formalmente no tenga ninguna participación en las decisiones de la asamblea. Creo que aquí hay dos puntos muy importantes. Como mencionamos hace rato, igual vamos a detallarlo en unos instantes, pero hay que identificar a qué personas físicas tienen participación, ya sea directa o indirecta, en la persona moral, en este caso en una institución de asistencia privada, quiénes pueden influir en las decisiones de las asambleas o en este caso del órgano que corresponda, o que puede influir en las estrategias y metodologías que use la persona moral. En este caso que está mencionando Apolo, únicamente menciona que es un donante que da más del 15% de sus ingresos. Entonces, en este supuesto no entraríamos en ningún caso de beneficiario controlador. Y después nos pone que, aun cuando formalmente no tenga ninguna participación en las decisiones de la asamblea, sí, creo que lo que quisiera confirmar con Apolo sería, no tiene participación formal, pero sí fáctica, porque creo que ese es un punto muy importante. Pueden no participar en asambleas por no formar parte de la institución, pero si tiene un control fáctico de que puede influir en las decisiones, ni siquiera tomar las decisiones, sino influir en la decisión. Entonces, consideramos que podría haber un poco de tema, porque como hemos dicho, el control se puede ejercer no siempre de forma formal, sino también fáctica, y en ese caso sí podría considerarse un beneficiario controlador, pero si únicamente es un donante que participa muchísimo en las donaciones, pero no influye en ninguna decisión, ni en las decisiones de las asambleas, ni en el control de la institución, entonces no debería haber tema, ya sea formalmente o fácticamente, pero es muy importante tener en cuenta que es tanto fáctico como formal, no solo formal. El etiquetado del fondo donado, Dani, si perdón. quieres revisamos un poco a detalle esa pregunta y ahorita te la respondemos. Dani, Sí. ¿puedo intervenir un momento? Nada más Claro, para sí. Gracias. Nada más para responder también la pregunta. Creo que aquí hay una confusión con la figura de beneficiario controlador, de la identificación de beneficiario controlador para efectos de PLD. O sea, eso no tiene nada que ver con el tema de ahorita. El tema de ahorita es la identificación de beneficiario controlador como parte de la contabilidad. Y el donante es como deriva de la ley de prevención del lavado de dinero, que tienen que identificar a los beneficiarios controladores, pero nada tiene que ver lo del 15% de sus activos o de sus bienes
para efectos de fiscales de la contabilidad. De acuerdo, Ceci. Muchas gracias por la intervención de Ceci también, que es un elemento clave aquí del despacho. Quería también complementar esa intervención de Ceci diciendo que efectivamente, si hay un tema de analizar en materia de beneficiario controlador, sería por una actividad vulnerable conforme a la legislación de prevención del lavado de dinero. Si quieren, Apolo, más adelante vamos a mencionar muy ligeramente los temas o una comparación entre la legislación en materia de PLD con la legislación en materia fiscal. Y si quieres podemos abordar un poquito el ejemplo más específicamente, pero efectivamente, como menciona Dani, para efectos fiscales no se considera un beneficiario controlador y no tienes que cumplir con este tema de preparar información y presentarla en ese supuesto en específico, pero es probable que sí sea un tema que se tenga que analizar conforme a PLD, como menciona, conforme a lo que menciona Ceci. En ese sentido, avanzando con la exposición, el artículo 32b, que es el tercero de esta regulación en el Código Fiscal, nos explica que esta información que ustedes mantengan sobre los beneficiarios controladores conforme a lo que ya explicamos, se debe de actualizar dentro de los 15 días hábiles siguientes a cualquier modificación, cambio, como lo queramos entender, en el control efectivo de la sociedad. O sea, ¿quién sería este beneficiario controlador? A fin de que si, no sé, por ejemplo, constituimos la sociedad y tenemos en ese momento identificada a una persona como beneficiaria controladora, pero por temas fácticos de control, de patronato, etcétera, esta persona cambia, es una disposición legal que hay que actualizar esa información dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicho cambio para que podamos tener la información actualizada y vigente. Y adicionalmente mencionarles esta regla miscelánea fiscal que nos dice que si no se puede identificar a este grupo de personas o a esta persona física conforme a lo dispuesto en el artículo 32b cuarter del Código Fiscal de la Federación, la persona que ocupe el cargo de administrador único, en caso de ser una sociedad con consejo de administración, se considerará como beneficiario controlador de la entidad. Esto para las instituciones de asistencia privada puede o no ser completamente aplicable. Como ya mencionamos, tienen el tema de patronato, tienen al fundador que lo ejerce o al grupo de 5 miembros que ejercen el patronato. Entonces, esto puede no aplicarles al 100%. Creemos que debería de ser relativamente sencillo identificar al beneficiario controlador, pero que sepan que existe por excepción esta regla miscelánea fiscal. Igualmente, Araceli pregunta que si el beneficiario controlador tiene definiciones para la parte fiscal y antilavado. Y sí, es correcto. Justo como mencionaron Ceci y Juan Pablo, una persona puede considerarse beneficiario controlador para efectos fiscales y otra para efectos de ley antilavado. Al final de la presentación, Juan Pablo explicará de forma general las características del beneficiario controlador y las obligaciones en materia de ley antilavado. Entonces, si quieren, al final podemos ver esa parte. Posteriormente ya vamos a empezar a revisar la regulación complementaria que está incluida en la resolución miscelánea fiscal. Como les mencionamos al inicio, la resolución miscelánea fiscal te habla de reglamentos, son como reglas muy específicas que ponen un poco más de detalle a los artículos que ya leímos del Código Fiscal. Entonces, primero tenemos la regla 2.1, 8.1.20, en donde tratamos de ponerlo muy visual, 4 cosas que tienen que tener muy en mente y que van a ver que justamente complementan todo lo que ya vimos del Código Fiscal. Entonces, el primer paso que la regla te menciona es la participación directa. Como les mencioné, un beneficiario controlador solo puede ser una persona física. Entonces, tú ves a tu institución de asistencia privada, si tú ves que arriba tiene una persona física que tenga más del 15% de participación, eso es una participación directa que cumple con las características para ser beneficiario controlador y por eso ya haces el check de que se considera un beneficiario controlador. Entonces, la participación directa se revisa conforme a los porcentajes de participación que se tengan. Luego, se tiene la participación indirecta.
En este punto se menciona un concepto llamado cadena de titularidad, en donde se tiene que ir revisando la participación que se tiene a lo largo de la estructura de una sociedad. Igual ahorita les voy a explicar con un diagrama muy visual cómo se puede considerar la cadena de titularidad. Y después, como igual ya hemos mencionado, sin participación. Aun cuando una persona física no tenga participación, es decir, literalmente un porcentaje de tenencia de una institución o de una sociedad, conforme a la cadena de control, que igualmente vamos a explicar más adelante, es posible que se pueda considerar un beneficiario controlador. Y por último, como acaba de mencionar Juan Pablo, esta regla te habla de cuando hay una imposibilidad práctica para identificar un beneficiario controlador, se puede considerar como beneficiario controlador a un consejo de administración, o en este caso sería un patronato, pero igualmente, como mencionó Juan Pablo, este caso es muy específico y consideramos que en la práctica no le sería aplicable a una institución de asistencia privada. Entonces, la cadena de titularidad, justo, Norma, ahorita vamos a revisar este tema de los porcentajes que se necesitan observar, pero la resolución miscelánea te habla de una cadena de titularidad y la define como la propiedad indirecta que una persona física tiene sobre una entidad a través de otras personas morales. Es decir, si hay una persona moral y arriba tiene otra persona moral, como ya hemos mencionado, un beneficiario controlador solo puede ser persona física. Entonces tendremos que seguir la cadena y revisar quiénes están de arriba de la persona moral que está sobre la institución de asistencia privada, para poder trazar toda la titularidad de la estructura y así poder identificar al beneficiario final, que sería una persona física. Preparamos un pequeño esquema muy visual que les podría ayudar para entender más o menos cómo funcionaría en este caso la identificación de un beneficiario controlador. En este caso tenemos una empresa A, que sería la obligada, para efectos de nuestro ejemplo, a identificar al beneficiario controlador. Como mencionamos hace rato, el Código Fiscal te dice que la participación tiene que ser 15% o más del 15%. En este caso, tenemos a una empresa B y una empresa C, una con 55% de participación sobre la A y una con 45% de participación. Entonces, si, como ven, 55 y 45, ambos tienen más del 15% de participación, eso significa que hay que seguir la cadena de titularidad de ambas. ¿Qué quiere decir? Que hay que revisar quiénes están por encima de la empresa B y de la empresa C. En este ejemplo que pusimos, la empresa C tiene a una persona física con el 20% de participación y asimismo tiene a una empresa F como parte de su estructura con el 80%. En este caso ya identificamos a una persona física que cumple con tener más del 15% de participación, entonces aquí ya identificamos a un beneficiario controlador. Después vemos que la empresa F tiene el 80% de participación, es decir, más del 15%, entonces tenemos que seguirnos hacia arriba para revisar quiénes están por encima de la empresa F. Y después, por el otro lado, tenemos a la empresa B, que tiene arriba de ella una empresa E con el 99% y una empresa D con el 1%. En este caso, la empresa D tiene menos del 15%. Eso quiere decir que ya no nos tenemos que seguir para arriba de la empresa D a revisar su cadena de titularidad. Solo tendremos que irnos sobre la empresa E porque tiene más del 15%. Después la empresa F tiene igualmente 3 personas físicas, 2 con el 15%, 1 con el 20%. Esto quiere decir que las 3 personas físicas arriba de la empresa F se consideran beneficiarios controladores y la empresa I también tenemos que seguir revisando hacia arriba porque tiene más del 15%. Después la empresa E tiene una con el 90 y una con el 10. Igualmente la empresa G se queda fuera de la cadena de titularidad porque tiene menos del 10% de participación. Entonces ya no tenemos que seguirla revisando y solo tenemos que seguirnos revisando a la empresa H. Y justamente, como pueden ver en este esquema que preparamos, todo se basa en considerar si una persona moral o una persona física tienen más del 15% de participación. Y al final llegamos a la empresa J, que
arriba de ella solo tiene personas físicas. Entonces, justo esto es cuando acaba la cadena de titularidad, cuando encontramos a las personas físicas finales dentro de la estructura que tengan más del 15%. En este caso pusimos marcado en un recuadrito rojo todas las personas físicas que cumplen con estas características y que se considerarían los beneficiarios controladores. En este caso, como pueden ver, pueden haber muchos beneficiarios controladores, pero todo se basa en ir identificando el porcentaje de tenencia que se tenga en cada sociedad. Y sí les vamos a compartir el material de la plática. Después, JP, si quieres podemos pasar a la siguiente. Después tenemos a la cadena de control. Ay, perdón, JP. Que justamente es lo que ya hemos venido mencionando. La resolución miscelánea define a la cadena de control como el control indirecto ejercido por una persona física a través de otras personas morales, fideicomisos o figuras jurídicas. Entonces es importante que de la cadena de control siempre tengan presente que puede no estar vinculado a la propiedad accionaria, sino a la capacidad de tomar decisiones estratégicas o administrativas. Ya la tomé, Mar. Gracias. Sí, buenos días. Ok, entonces la cadena de control puede ser algo fáctico, no siempre hay que dejarnos llevar por el porcentaje de participación, sino también por quién puede tomar decisiones en la práctica de la sociedad. De acuerdo, muchas gracias, Dani. En ese sentido, considerando lo que Dani ya les mencionó, hay una regla miscelánea fiscal que regula específicamente para efectos fiscales cuál es esta información que ustedes deben de generar en su expediente y entregar en caso de que la autoridad se los requiera. Igualmente, como pedía Adacelia, les vamos a compartir esta presentación, entonces no tienen que anotar, es un listado de 22 requerimientos, pero podrán consultar tanto la presentación como la regla miscelánea fiscal específicamente, pero bueno, por mencionar algunos, pues son muchas características que nos permiten identificar a la persona física, como lo es su CURP, su RFC, su acta de nacimiento, cualquier otra identificación oficial. Pasamos a temas de dónde vive, cuál es el porcentaje accionario que tiene respecto a la sociedad o el grado de participación en la persona moral, si ejerce como administrador único o como miembro del consejo. Digamos, es un listado bastante extenso que nos permite identificar de forma fehaciente quién es esta persona, dónde vive y qué información ejerce. Sabemos que es difícil a veces recopilar estos datos, pero bueno, por disposición fiscal y legal se tiene que hacer. Y pasando nuevamente a este listado de información, cuando hay tema de cadena de control de titularidad, conforme a lo que explicaba Dani, se extiende un poquito y hay que poder identificar la participación que tienen cuando actúan a través de fideicomisos o estas personas morales en cadena de control, el país o jurisdicción de creación de las empresas con las que estas personas físicas actúan, su país de jurisdicción o residencia para efectos fiscales, y sus números de identificación fiscal, que es el RFC equivalente en el extranjero, y su domicilio fiscal en el extranjero también. Ahora sí vamos a enfocarnos un poquito más como a las instituciones de asistencia privada. Preparamos un esquema muy general y sencillo de los puntos que siempre tienen que tener en mente para estar en cumplimiento a la legislación en materia de beneficiario controlador. El primero siempre es obtener y conservar. Es decir, tienen que identificar a sus beneficiarios controladores conforme a lo que hemos explicado y obtener toda la información que acaba de mencionar JP para respecto a los beneficiarios controladores que identifiquen y conservar dicha información. Es muy importante la conservación porque, como les mencionamos, en caso de requerimiento únicamente se cuenta con 15 días para hacer la entrega a la autoridad. El punto 2 es mantener actualizada toda la información que se tenga. En caso de que haya algún cambio, ya sea de participación dentro de la institución o algún cambio fáctico de control,
siempre se debe de tener actualizado todo el expediente que se mencionó. Entendemos que para efectos fiscales la información que se requiere es bastante extensa y que esto conlleva gastos de administración, pero es muy importante que sí tengan en mente que el mantener actualizada la información es fundamental para estar en cumplimiento en caso de algún requerimiento de la autoridad. Y el punto 3 es justamente, pues siempre revisar su buzón tributario o cualquier otro medio de notificación del Servicio de Administración Tributaria para que en caso de que les llegue un requerimiento lo puedan identificar en tiempo y forma y así poder ya sea recabar la información que se necesite entregar y entregarla cuando sea requerida por la misma autoridad. Después, como les mencionamos al inicio, en la reforma se incluyeron 2 artículos relacionados con las infracciones que se pueden cometer para efectos de beneficiario controlador, así como sus respectivas multas. Estos son los artículos 84M y 84N del Código y te incluyen 3 supuestos muy específicos. La fracción primera te habla de no obtener, conservar o presentar la información relacionada con el beneficiario controlador dentro de los plazos establecidos. Esto quiere decir, si el SAT te hace un requerimiento de toda la información relacionada con el beneficiario controlador y no se le hace entrega de dicha información, las multas ascenderían de 1.6 millones a 2.2 millones por cada beneficiario controlador. Como pueden ver, son montos muy altos y el tema es que es por beneficiario controlador. Como vimos en el ejemplo de la estructura, es muy probable que en ciertas estructuras no solo haya un solo beneficiario controlador, sino varios. Entonces, esta multa se multiplicaría por el número de beneficiarios controladores que se identifiquen en el caso específico. La fracción 2 te habla de no mantener actualizada la información. Es decir, si te requieren la información y das una información que no se encuentra actualizada conforme al estatus actual de la sociedad, la multa sería de 899,600 a 1.1 millón de pesos por cada beneficiario controlador. Es decir, igualmente esta cantidad se multiplicaría por el número de beneficiarios controladores que se identifiquen en una estructura. Y la fracción 3 te habla de presentar la información de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a la señalada. Y la multa sería de 562,250 a 899,600 por cada beneficiario controlador. En este punto, por eso les mencionamos que hay que tener muy presente la regla miscelánea que habla de los datos específicos que para efectos fiscales se necesitan para cumplir con las obligaciones de beneficiario controlador, porque aun cuando tengan algunos de los documentos, en caso de que estos no sean completos, es decir, que no se cumpla con la totalidad del listado incluido en la regla, o bien estos tengan datos inexactos o con errores, se puede caer en el supuesto de la fracción 3 del 84M y pueden ser acreedores a esta multa, que también, considerando que es una multa por cada beneficiario controlador, asciende a montos bastante relevantes. De acuerdo. Dani, ahí tenemos un par de preguntas en el chat. La primera de Fernando. No sé si quieras tú contestar esa y yo contesto la de Adacelia después. Claro. Fernando Aguilar menciona que si ya se identificaron beneficiarios controladores bajo el supuesto de la fracción primera, es decir, por beneficios obtenidos, ahí se detiene la identificación de beneficiarios controladores o se prosigue con la identificación bajo la fracción 2, que sería el control. El artículo te menciona que se entiende por beneficiario controlador el de beneficios, que es la fracción 1, y la fracción 2, que es por control. Este artículo te habla que ambos supuestos se consideran beneficiarios controladores. Es decir, en este caso, si ya identificaste beneficiarios controladores bajo el supuesto de la fracción 1, igualmente se tiene que identificar los beneficiarios controladores conforme a la fracción 2, porque ambos supuestos cumplen con ser beneficiarios controladores conforme a la definición del código. Entonces, la respuesta sería, no es fracción 1 y después fracción 2, sino en un mismo momento buscar quiénes entran dentro de las características para ser beneficiarios controladores dentro del artículo en general. De acuerdo. Y ahí Muchas Ceci gracias, quiere, adelante Ceci. Sí, Ceci. Gracias, Dani. Nada más quería comentar, efectivamente no son excluyentes la fracción 1 y 2. Lo que sí es excluyente es la identificación del Consejo de Administración, Consejo Directivo, Patronato,
según corresponda por el tipo de sociedad. Ahí sí, porque la parte final del artículo dice que cuando no se puedan identificar a las personas físicas conforme a lo dispuesto en estas dos fracciones, se considerará como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único o del Consejo de Administración, ¿no? De los miembros. Entonces, sí, no siempre hay que identificar a los administradores, solamente cuando hay una imposibilidad para identificar a los de las fracciones 1 y 2. De acuerdo. Y también respondiendo, Adacelia pregunta, ¿ese listado de información de los beneficiarios controladores es solo de ellos o sería de las personas que forman el patronato? Como ustedes saben, conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México, la administración de estas instituciones se puede llevar a través del patronato conformado por 5 miembros o a través del fundador cuando ¿Ya me aceptó a ti? Cuando lo ejerza de manera directa. En ese sentido, Adacelia, habría que revisar en lo particular si en tu institución de asistencia privada ejerce este control del patronato el fundador o si lo hacen los 5 miembros, en cuyo caso se podría considerar como el grupo de personas que ejercen el control directo sobre la institución de asistencia privada. Y ya contestando eso, habría que generar este expediente respecto de todos los miembros o únicamente respecto al fundador. Si quieren, no sé, Dani, ¿cómo ves si seguimos un poco? Terminamos la presentación y abordamos las últimas preguntas ya en la sección de preguntas frecuentes. No sé si todos estén de acuerdo, porque ya nos faltan un par de temas y estamos del otro lado y a lo mejor se pueden responder algunas de estas preguntas con este último tema. De acuerdo. Pero bueno, gracias. Entonces, avanzando, ahora solo vamos a tocar rápidamente y para evitar que se generen cualquier tipo de confusión, la legislación en materia de beneficiario controlador de la ley antilavado respecto de la legislación fiscal, que es sobre la cual nos enfocamos primordialmente en esta presentación. Tiene el mismo antecedente, es la GAFI, desde las recomendaciones de la GAFI en el año 2003. Se incluyó posteriormente en nuestra legislación desde el 2013 con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en julio del 2013, y en esta materia surge, como ya lo mencionábamos, para identificar a personas que realicen blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, actividades de organizaciones criminales en general. Esta regulación la llevan a cabo, bueno, más bien los órganos reguladores es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su brazo armado, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Y bueno, vamos a mencionar rápidamente. Bueno, como les mencionaba también, la regulación fiscal prevé un listado específico de cómo identificar al beneficiario controlador para efectos fiscales. Eso está en el 32B Quater que ya les mencionamos. La legislación en materia de antilavado lo hace a través de su artículo 3º, fracción 3ª de la ley que ya les mencionamos anteriormente de identificación de recursos de procedencia ilícita. Y en ese sentido, unas diferencias puntuales. Para efectos fiscales se busca evitar la evasión fiscal. Eso es lo que el SAT pretende hacer. Para efectos de antilavado se busca identificar y evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para efectos fiscales únicamente se tiene que presentar esta información. Bueno, ya lo mencionamos. Se tiene que generar el expediente y actualizar y mantener como parte de nuestra contabilidad, pero únicamente lo tenemos que presentar en caso de que el SAT así nos lo requiera, mientras que para materia de ley antilavado hay regulación específica, se tiene que llenar este manual de cumplimiento y ahorita vamos a comentar un poquito lo que a ustedes les concierne, que es la recepción de donativos. Hay regulación específica en materia de prevención del lavado del dinero que considera cierto monto de donativos como una actividad vulnerable, la cual da lugar a obligaciones en materia de beneficiario controlador, que ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo. El Código Fiscal y la Resolución Miscelánea Fiscal identifican específicamente cuál es la información, es el listado que les mencionamos con anterioridad, cuál es la información que deben de tener y cuál es la información que deben presentar, mientras que la regulación antilavado no lo hace de manera expresa en ley, únicamente nos dice quiénes son los beneficiarios controladores, pero bueno,
con base un poco en la legislación fiscal, sabemos más o menos lo que tenemos que pedirle a nuestros clientes, pedirle a las personas que nos hagan donativos importantes, para que en caso de cualquier requerimiento por parte de la Secretaría de Hacienda, la UIF, la Secretaría o la Bancaria de Valores o cualquier otra institución que esté autorizada para hacer este tipo de requerimientos, podamos solventarlos, ¿no? Bueno, este es un poquito lo que ya les mencionaba. ¿Cuál es el concepto de beneficiario controlador para efectos de la ley anticipado? Está previsto en el artículo 3, fracción tercera, y nos dice un concepto relativamente similar, pero con esta distinción importante en actividad vulnerable. Se los voy a leer directamente. Bueno, fracción tercera. Beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas que, directamente o por medio de alguna persona, cliente o usuaria, obtiene en última instancia el beneficio de goce, uso, disfrute, aprovechamiento, disposición del bien o servicio derivado de la realización de un acto u operación con quien realice una actividad vulnerable. Inciso B, ejerce el control efectivo en última instancia de aquella persona moral que en su carácter de cliente o usuaria lleve a cabo actos u operaciones con quien realice una actividad vulnerable, así como las personas por cuenta de quienes celebre alguno de ellos. Entonces, este es un concepto importante para analizar para las instituciones de asistencia privada, para identificar, uno, si este donativo que nos están dando es una actividad vulnerable, y si esta cliente o usuario obtiene algún beneficio derivado de ello, ¿no? Y aquí es un poquito el ejemplo que les platicábamos. Obligaciones en materia de ley antilavado. Si tienen ustedes un donativo que supere los 1,605 UMAS, que son aproximadamente 190,000 pesos, este donativo califica como una actividad vulnerable y se debe recabar datos y documentación necesarios para el reconocimiento oficial de esta persona como beneficiario controlador para efectos de la ley antilavado, no para efectos fiscales, conforme a todo lo que ya les platicamos anteriormente. Si se superan las 3,200 sumas, que son 375,000 pesos aproximadamente, se debe de presentar un aviso conforme a la legislación en materia de prevención del lavado de dinero, que ya, digo, eso se sale un poco de nuestra especialidad, que es la materia fiscal, pero no queríamos dejar de mencionar este punto para que también sea un tema que mantengan y analicen. Finalmente, cerramos con algunos puntos y abordamos las dudas. Y igualmente, complementando lo que acaba de decir Juan Pablo, hay que tener bastante presente que en julio del año pasado, en 2025, se hizo una reforma a la ley antilavado, en donde hubieron modificaciones relevantes en materia de beneficiario controlador. Si ustedes leen la ley antilavado, van a ver que te remite a ciertas reglas generales. No obstante, estas reglas generales aún no se han actualizado desde la reforma a la ley antilavado. Entonces, les recomendamos que se mantengan al pendiente de cuando estas reglas se emiten y publiquen, porque es muy probable que vayan a tener regulaciones bastante específicas en materia de beneficiario controlador. Como les dije, aún no han sido publicadas, pero hay que estar al pendiente cuando se publiquen. Después, igual para dar el cierre del tema, preparamos un checklist de obligaciones muy generales que les recomendamos siempre tener a la mano para verificar su cumplimiento en materia fiscal de las obligaciones relacionadas con beneficiario controlador. El primero es siempre tener identificado quién controla la organización, quién es el beneficiario controlador de su organización. En este caso, ya sea por su cadena de titularidad, por su cadena de control o cualquiera de los supuestos que se establecen en las disposiciones que ya hemos revisado. Después, siempre es contar con los expedientes de cada uno de los beneficiarios controladores, los datos y documentos que se requieran. En este caso, la resolución miscelánea sí te dice los documentos específicos que se requieren, entonces siempre hay que tener esa regla a la mano y verificar que se cuente con la totalidad de los documentos que se mencionan en esa regla. Después, mantener los expedientes actualizados, como les mencionamos hace rato. Si bien
cuenten, si ustedes tienen identificados a los beneficiarios controladores y cuentan con los expedientes, pero por alguna razón hay algún cambio y estos no se actualizan, es probable que se caiga en alguna de las infracciones que se mencionaron y también ser acreedores a alguna multa. Después es siempre revisar su buzón tributario para poder identificar las notificaciones del SAT en caso de que les llegue algún requerimiento para entregar la información relacionada con beneficiario controlador. Y por último, entregar la información al SAT en caso de existir algún requerimiento y siempre entregarlo dentro del plazo. Como les mencionamos al inicio, son 15 días hábiles para entregar la información después de que les llegue el requerimiento. Pueden ser prorrogables por 10 días, pero con su debida justificación. Entonces, siempre hay que mantener todo actualizado para poder entregarlo dentro de los 15 días, considerando una posición conservadora. Y así no ser acreedores a ninguna de las multas que les comentamos, porque como pueden ver son montos bastante relevantes y serán por cada beneficiario controlador, es decir, tendrán que multiplicar el $1,000,000 de la multa por cada beneficiario controlador que se identifique en su organización. Por último, pusimos unos ejemplos prácticos que podrían como ayudarles a entender como en la parte final cómo poder identificar a un beneficiario controlador. En el primer caso, tenemos a una institución de asistencia privada que es controlada únicamente por personas físicas, es decir, tenemos a la institución y arriba de ella tenemos a 2 personas físicas con 50% de participación cada una. Como tienen ambas el 50%, se cumple con el 15% mínimo de tenencia. Entonces, ambas personas físicas se van a considerar beneficiarios controladores y tendrán que conservar el expediente completo de ambas personas. Este es como el ejemplo más sencillo en donde no tendría que seguirse ningún análisis de quién sería la persona que está indirectamente arriba de alguna persona moral, ya que en este caso encontramos en el primer nivel a personas físicas y ahí nos quedamos. Después del caso 2 es cuando tenemos a una institución de asistencia privada que arriba de ella tiene a una persona moral. Como ya les mencionamos, siempre un beneficiario controlador va a ser una persona física. Entonces, si arriba únicamente vemos a personas morales, tenemos que seguir la cadena de titularidad o la cadena de control hasta llegar a una persona física. En este caso, para efectos del ejemplo, pusimos únicamente un nivel. Arriba de la IAP tenemos una persona moral y arriba de la persona moral ya la encontramos a las personas físicas, entonces ya no tenemos que seguir revisando, pero en este caso, siguiendo lo que les explicamos en su momento, hay que analizar la cadena de control para poder llegar hasta las personas físicas e igualmente la cadena de titularidad. Y bueno, ahora si quieren podemos proseguir con la sección de preguntas y respuestas. No sé si prefieran escribir las preguntas en el chat o si prefieren abrir su micrófono, pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono si quieren hacer la pregunta, pues mencionárnosla hablándole, también puede ser posible. Creo que por ahí tenemos unas manos arriba. En primer lugar tenemos a Daniel. Gracias, buen día. No sé si me pueden escuchar. Te escuchamos, Dani. Muchísimas gracias. La explicación, les agradecemos por la explicación y toda la información concedida. Nos han dado claridad. Tengo una duda. Digo, ya nos has referido perfectamente que pues hasta que nos hagan expuestas las reglas, debemos estar más pendientes. Ya tenemos nuestro expediente. Sin embargo, ¿ustedes nos podrían compartir un modelo de expediente del beneficiario controlador para que nos sea una guía? Entiendo que pues todos los datos vienen en la miscelánea fiscal y pues esa puede ser como la guía general. Sin embargo, pues la estructura física de cómo realizar este expediente, pues la verdad es que estamos en la nada, o sea, no hay donde nos podemos guiar. Entonces nos podrían compartir un expediente para hacerlo como guía de nuestro expediente. Muchas gracias. Pues realmente
nosotros no contamos con un ejemplo de expediente, pero en general, bueno, creo que Ceci nos puede apoyar con esto, pero en realidad únicamente es literalmente conservar y mantener la totalidad de los documentos que se requieran, pero Ceci, si quieres, nos puedes complementar. Gracias, Dani. Lo comentó, Sí. perdón la interrupción. Lo comentó porque, Sí. por ejemplo, cuando tenemos operaciones con las notarías, sobre todo cuando estamos en una actividad vulnerable y cuando tenemos operaciones patrimoniales, pues efectivamente las notarías sí tienen estos marcos, sí nos mandan esos expedientes, lo llenamos, lo conservan y el notario ese expediente lo conserva en sus archivos, en sus escrituras. Entonces, entiendo que la lógica de la autoridad es hacer exactamente lo mismo. Por eso mi lógica de, oye, no tenemos nosotros una guía de cómo realizar el expediente. A eso es a lo que A voy. ver, sí, a ver, también aquí estamos confundiendo los anexos que manejan en las notarías, que es como actividad vulnerable, y esto que estamos tratando el día de hoy, que es para efectos fiscales como parte de la contabilidad. Pero bueno, tomando el ejemplo de las notarías, en donde sí te mandan un anexo, a ver, los expedientes deben estar integrados por ciertos datos y por ciertos documentos. Puedes tenerlos de manera física o de manera electrónica. A ver, ¿qué es lo que puedes hacer? Justo con este listado de datos que venían en la presentación, que son nombre, alias, domicilio fiscal, y por ejemplo, domicilio tiene que venir la calle, el número interior, y la colonia, la delegación, el código postal, la localidad, el estado y demás, ¿no? O sea, tienen que venir todos esos datos completos. Entonces, yo lo que te puedo sugerir es que hagas una especie como de cuestionario en un Word, poner ahí de beneficiario controlador, Juanito Pérez. Ah, bueno, su nombre, Juanito Pérez, alias. ¿Tiene alias? No aplica. Sexo. Ah, además también la ley lo que te dice es, tienes que tener esa lista de datos, pero luego poner una columna con qué justificas o con qué demuestras ese dato. Entonces, te pide también que recabes ciertos documentos, que son acta de nacimiento, acta de matrimonio en caso de estar casado, si es soltero, hacer una declaración de estado civil en donde tú digas, yo, bajo protesta de decir verdad, declaro que soy soltero y no mantengo una relación de concubinato, porque el concubinato se equipara al matrimonio. Entonces, cuando son casados o están en concubinato, necesitas recabar el acta de matrimonio en su caso, si están casados, la identificación del cónyuge, ¿no? Entonces, tú puedes hacer este listado como el que dices que te hacen los notarios. Tú puedes en un Word poner beneficiario controlador, el nombre, y luego hacer ese listado de cosas que te pide, de datos que te pide la ley que debes de tener, y lo vas poniendo. Entonces, por ejemplo, nombre, ¿con qué lo justificas? Tienes que poner otra columna donde diga, pues con su INE, con su pasaporte. Sexo, masculino, femenino, ¿con qué lo acreditas? Pues con su acta de nacimiento, ahí viene el sexo. El domicilio, ¿con qué lo demuestras? Pues con el comprobante de domicilio. Su RFC, ¿con qué lo demuestras? Con su constancia de situación fiscal. Y así cada uno de los puntos, tú puedes hacer ese listado en una hoja, poner una columna con los datos y otra columna con qué documento lo estás acreditando. Y lo puedes mantener también de manera electrónica esto, o sea, guardar ese Word en tu expediente por cada uno de tus beneficiarios controladores, y ahí guardar los documentos escaneados, el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, la identificación de la persona, la identificación de su cónyuge, el comprobante de domicilio. También la ley te dice, tienes que tener actualizado el expediente. Yo lo que les recomiendo es que los expedientes los revisen al menos una vez al año, y que cada año le vuelvas a solicitar su CURP, su constancia de situación fiscal, su comprobante de domicilio actualizado a la fecha en que estás haciendo esa revisión de tus expedientes. Entonces, el formulario lo puedes hacer
como tú quieras. Y la integración del expediente, pues te digo, en una carpetita por cada uno de los beneficiarios, ahí guardar todos sus documentos escaneados y su formulario de listado de información o de datos que te pide la resolución, ¿no? Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente duda y es ahí la mano de Apolo. Adelante, Apolo. Hola, muchas gracias. Pues igual me ha parecido muy clara la explicación, agradezco. Nada más quisiera pues entonces confirmar a ver si comprendí bien cómo identificar al beneficiario. En mi IAP, al revisar la cadena, pues encuentro en la parte superior pues que el poder máximo de la asociación reside en la Asamblea General de Asociados. Entonces, y resulta que ese órgano pues está compuesto por 7 miembros. Entonces, si yo hago la división, pues digo, ok, ninguno tiene más del 15% de esa carga de poder, ¿no? Y luego, si analizo el tema de los poderes, pues identifico solo a una persona, que es el presidente de la asociación, a quien se le delegaron poderes de administración, etcétera. Entonces, entendería que en nuestro caso es el presidente el único beneficiario controlador. ¿Es correcto? No. A ver, ojo aquí, Apolo, porque efectivamente tú puedes tener 7 asociados, pero hay que revisar, aunque no se maneja como una sociedad tradicional, las ACs, porque pues, no hay acciones o no hay partes sociales y no tienen un valor, pero hay que revisar la escritura para ver cuál es el valor de aportación. Finalmente es una sociedad y tiene un capital social y se tuvo que haber aportado un capital. Entonces, en la escritura constitutiva, ahí dice, bueno, los asociados serán A, B y C y cada uno aportó 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Entonces, hay que ver si tienen, o sea, si realmente son el 100% entre 7 o si en la escritura constitutiva o en algún documento tienen un valor de aportación, o sea, no aportaron lo mismo, digamos, en el capital social, y entonces sí, a lo mejor uno tiene el 25% y uno tiene el 5%, o sea, no es nada más decir 100 entre 7. Ahora, si no existen esos valores de aportación o todos aportaron lo mismo y todos aportaron 12 pesos, 15 pesos, lo que corresponda al 100 entre 7, ¿no? Si todos aportaron lo mismo y efectivamente todos tienen el mismo porcentaje de participación, digamos, y pues todos tienen, porque pues tener voz y voto en las asambleas, pues todos tenemos, tengamos un 1% o tengamos un 50%, pues todos tenemos voz y voto. Entonces, habría que revisar primero esa parte, si realmente no son beneficiarios controladores porque no alcanzan ese 15%. Y después, si nos vamos a tener que ir al patronato o al consejo directivo, lo que tengan, no es solamente el presidente, porque aunque el presidente sea el único que tiene poderes, el consejo de administración, el patronato, actúa como órgano colegiado y todos son responsables. Entonces, y la ley lo dice, que fue precisamente el parrafito que les leí hace un momento, que decía, cuando no puedes identificar a las personas o grupo de personas, entonces identificas al administrador único, cuando es solamente uno, o a los miembros del consejo de administración, consejo directivo, patronato o como se le denomine. Entonces tienen que ser todos, no solamente el presidente. Perfecto, muchísimas gracias. Muy A claro. tus órdenes. Ahí hay una pregunta que dice, si no hay valor de aportación al patrimonio, pero dan un donativo mensual,
olvídense del donativo, porque esos son donativos, o sea, ahí están actuando con una cachucha diferente, no están actuando como los asociados, están actuando como un donante más. En su caso, ahí tendrían que aplicar la ley de prevención del lavado de dinero y la identificación de beneficiarios controladores, pero para efectos de actividades vulnerables, porque en el caso de actividades vulnerables hay umbrales, y que fueron los que Juan Pablo también comentó hace un momento, ¿no? Si se alcanzan los umbrales, tienes que identificar a tu cliente o usuario, y en su caso al beneficiario, que en este caso, si ellos son los donantes, pues es la identificación del cliente o usuario, y habla de ciertos montos. A lo mejor ese umbral no lo alcanza en un mes, pero hay una disposición dentro de la ley que te dice que si en un periodo de 6 meses se alcanza el umbral, tienes que identificarlos. Entonces, vas a tenerlos que identificar, pero para efectos de la ley de PLD, no desde el punto de vista fiscal de efectos contables. No son beneficiarios controladores para efectos de la ley de PLD, son clientes o usuarios, no son beneficiarios controladores, porque ahí pues son personas físicas que están haciendo un donativo, y como tal es a quien tienes que identificar, al cliente o usuario. Y él no tiene un beneficiario controlador arriba porque es una persona física. Si fuera una persona moral, tu donante, sí tendrías que identificar al cliente o usuario, que es la persona moral, más al beneficiario controlador, si es que hubiera arriba de esa persona beneficiarios controladores. En este caso, los asociados me dices que también son donantes, son personas físicas, entonces los vas a identificar como cliente o usuarios para efectos de PLD. Perdona, se abrió el micrófono de Ceci y creo que quiere participar Sandra. Sí, hola. Hola, buenas buenos días, tardes. Sandra. Bueno, sí, buenos días todavía. Gracias por la exposición. Yo tengo algunas dudas. Lo primero que quisiera comentar es que tratándose de IAPs, instituciones de asistencia privada, no hay accionistas. Entonces, creo que no encuadraríamos en el supuesto de la fracción primera porque no hay un beneficiario directo, ¿no? Los beneficiarios es el público asistencial al que están destinadas todas las actividades que realizamos las IAPs. Luego, entonces, para identificar al beneficiario controlador, nos vamos a la segunda fracción, que es la que nosotros habíamos considerado, porque en nuestro caso el patronato es el que ejerce el control sobre la institución. Sin embargo, me generó duda el que hace rato comentara Ceci que si no se encuadra en ninguna de estas dos fracciones, entonces se estaría considerando que los beneficiarios controladores son el Consejo de Administración o el patronato, porque para mí, o sea, encuadrábamos en la segunda fracción. Entonces, no sé si me pudieran aclarar entonces o dar un ejemplo de qué tipo de casos son los que encuadrarían en la fracción segunda. Hola Sandra, gracias por tu pregunta. En ese punto, a lo mejor se generó una ligera confusión con lo que queríamos decir. Estábamos hablando de un supuesto específico de la regla miscelánea fiscal que te dice que si no se puede identificar a la persona o grupo de personas en una sociedad normal, se va por el Consejo de Administración cuando tenga Consejo de Administración. Como bien mencionas, las instituciones de asistencia privada no tienen dueños, ¿no? Las aportaciones pasan del patrimonio de la persona a ser pues un tema sin fin de lucro, como bien mencionas, y en ese sentido, quien ejerce el único control es el patronato, ya sea el fundador directamente o el grupo de miembros del patronato. Y en ese sentido, salvo mejor opinión de Dani o de Ceci, yo considero que caen perfectamente en la fracción segunda, porque te dice que por virtud, no sé, de cualquier acto, sí, te dice cualquier otra figura jurídica a través de la titularidad de valores por contrato o por cualquier otro acto jurídico que sería
este acto de constitución de la institución de asistencia privada, pueda, y ya menciona las fracciones que ya mencionamos, pero se imponen temas de decisión, temas de control, temas de dirección, de administración. Entonces, creemos, y salvo mejor opinión de los demás ponentes, que pueden encuadrar en la fracción segunda sin problema. Ok, gracias. Perdón, es que tengo otras inquietudes. En el caso del fideicomiso, porque, por ejemplo, la Fundación Rafael Donde forma parte de fideicomisos. La ley define que también los fideicomitentes o los fideicomisarios caen en el supuesto de beneficiario controlador. En estos casos, ¿quién tiene la obligación de integrar el expediente? ¿La fiduciaria o dentro de nuestra contabilidad es conveniente que nosotros tengamos también el expediente, por ejemplo, del comité técnico de los fideicomisos en los que participamos? Ahí, digo, lo puedo contestar. No sé si quieras complementar, Dani, o contestas tú y complemento yo, como tú me digas. Si quieres, contesta y te complemento. Va. Ahí, Sandra, lo que la ley menciona específicamente, o sea, el artículo 32b ter, lo que dice es, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios tienen la obligación de conservar por cualquier participación en un contrato de fideicomiso la información, o sea, de identificar y conservar como parte de su contabilidad a los beneficiarios controladores. En ese sentido, nuestra sugerencia sería, si son fideicomitentes o fideicomisarios de un fideicomiso, sí generen este expediente, manténganlo como parte de su contabilidad, porque la autoridad fiscal puede requerir esta información de cualquiera de ustedes. Podría voltearse con la fiduciaria y pedirla, o podría voltearse con el fideicomitente o fideicomisario y requerirla. No sé si Dani quiera comentar algo también. Sí, es correcto. La obligación de conservar y mantener los expedientes es, por ejemplo, la institución de asistencia privada tiene que mantener los expedientes de quien es su beneficiario controlador. Entonces, el fideicomiso tendría que mantener el expediente de quién es o de quiénes son sus beneficiarios controladores. Entonces, creo que la responsabilidad aquí sería en este caso dijiste que tu institución participa en fideicomisos o tiene fideicomisos. Es fideicomitente y fideicomisario. En este caso, entonces, más bien sería, si el fideicomiso se considera beneficiario controlador en tu supuesto, tu institución tiene que mantener el expediente. Y si el fideicomiso considera a tu institución como beneficiario controlador, mantiene igualmente el expediente. Pero el sujeto obligado es persona moral, fideicomiso o todos los supuestos que mencionamos sobre sus propios beneficiarios controladores. Pero ahí, Ceci, no sé si quieras agregar algo más. Pues yo lo que diría es que, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. ¿Sí? Ok, pensé que tenía el mute. Sí, y te voy a decir, o sea, difícilmente el fiduciario lo va a hacer. O sea, es mucho trabajo, sí, es mucho trabajo llevar estos expedientes, entonces difícilmente lo van a hacer ellos. Si ustedes llevan la contabilidad de estos fideicomisos, háganlo ustedes. Ok, bueno, la administración la lleva la fiduciaria, pero sí, yo también creo que es mejor tenerlo en paralelo por cualquier cosa. Y por último, disculpen que me tardé tanto, tratándose de instituciones financieras, comentaban que en el caso de la apertura de cuentas, también es una obligación de la institución identificar a los beneficiarios controladores. Entonces, en todos los casos donde personas morales abran una cuenta, necesitamos tener identificados a los beneficiarios controladores y un expediente con toda esta información en cada caso. Es otro supuesto, hablando de una institución financiera. Ahí, Sandra, los obligados en todo caso son las instituciones financieras. La ley no menciona específicamente la apertura de cuentas, pero habla de información relativa a las cuentas que se mantengan abiertas con esta institución financiera. Y en ese sentido, no es una obligación impuesta a ustedes como institución de asistencia privada, sino si el SAT el día de mañana se voltea con BBVA y le dice, identifícame a tal persona conforme a esta obligación, BBVA es quien tendría que contar con esa información y es quien tendría que haberla recabado de ustedes.
Ok, y dejo que comenten tanto Ceci como Dani. Sí, es correcto, totalmente de acuerdo. muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra. Pues no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Digo, creo que en el chat hay un par de dudas, no sé si sigan teniéndolas o las quieran comentar. Pregunta Carla, buen día, ¿qué pasa si el cliente es gobierno o sociedad anónima bursátil? No sé si quieras ahondar un poquito más al respecto. Como mencionabas, si es este tema del cliente o del usuario es un tema de prevención de lavado de dinero y se tiene que analizar distinto, pero a lo mejor nos falta un poco más de contexto. Hola, buen día. Sí, tenemos bueno, hemos tenido casos donde el donante es un gobierno de un estado, por un lado, y otro en donde es una SAP. Entonces, mi duda es, ¿quién sería aquí en estos casos o se aplica el beneficiario controlador? Si quieren, puedo responder. A ver, estamos en materia justo de PLD y no de la contabilidad. En materia PLD, tu cliente o usuario es ese gobierno o esa empresa en bolsa. Entonces, lo que te dice la ley de PLD es que tú debes preguntar a tu cliente o usuario si tiene conocimiento de la existencia de un beneficiario controlador. En el caso de las empresas bursátiles, pues no es sencillo, pues identificar a los beneficiarios controladores porque justamente pues es el público inversionista. Entonces, en ese caso hay ciertas reglas ahí en donde pues ellos te tienen que decir o que no hay un beneficiario controlador o que están en la imposibilidad de identificarlo al ser público inversionista o pues en el caso del gobierno también, ¿no? Entonces tienes que acreditar cuál es esa imposibilidad para identificar a los beneficiarios controladores. Pero, a ver, recordemos que en PLD lo primero es identificar al cliente o usuario. Y eso, pues, sí lo deberías poder hacer. O sea, porque puedes identificar a la sociedad bursátil o puedes identificar al gobierno. Y ya en cuanto a la identificación de beneficiario controlador, pues te tiene que declarar ese cliente o usuario si tiene conocimiento de la existencia de un beneficiario controlador. Ok, correcto. O sea, y sí, en ese sentido, identificar a la persona moral sí se hace, pero un poco mi duda era ahora por la nueva obligación que tenemos de todas las personas morales tienen que tener una persona física que sea el beneficiario controlador, pero entonces por lo que entiendo, con que tengamos esta declaración y este fundamento de por qué no pueden Sí, llegar, sería suficiente. exactamente, sí, exactamente. Y a ver, como ahora cada uno de nosotros como persona moral, pensando que somos personas morales, cada uno de nosotros, pues yo tengo que identificar a mis beneficiarios controladores. Si soy una empresa bursátil, yo debo de conocer cuáles son esos impedimentos que tengo para identificar a mis beneficiarios controladores y entonces te lo voy a decir. Y te voy a decir, hoy no puedo identificar a mis beneficiarios controladores porque soy una empresa pública y estoy ante una imposibilidad, pero pues y entonces te voy a identificar a mi consejo de administración como beneficiario controlador en su caso, ¿no? En el caso de gobierno, pues sí, ahí sí me la pones más difícil porque no soy experta en temas administrativos, temas de gobierno. Entonces, ahí no sé qué sería lo que el gobierno te diría de quiénes son sus beneficiarios controladores o a quién debería de identificar. En el caso de la SAP, de la empresa pública, me queda clarísimo. O sea, ellos tendrían que identificarte a su consejo de administración. Ah, ok, entonces sí tendría que haber esa Sí, identificación. Ok, sí, sí. ok, muchas gracias. De nada. Muy bien.
Me parece que por acá dejaron una duda más por parte de Fernando y es si hay fundadores y patronato y los fundadores no toman decisiones ni participan en asambleas, sino que estos roles los asuman los miembros del patronato, entonces los fundadores no serían beneficiarios controladores. Ahí nuevamente, Fernando, o sea, tenemos que analizar casuísticamente, o sea, por ejemplo, en tu caso, la fracción segunda del artículo 32 BTER para entender quién toma las decisiones, ¿no? O sea, entendemos que tienes el patronato y tienes a los fundadores, pero si los fundadores no participan de ninguna forma, no controlan, no obtienen ningún beneficio derivado de esta institución de asistencia privada, entonces lo más probable es que sea el patronato, el grupo de personas que se consideran como beneficiarios controladores de tu institución. No sé si Sí, contesté la... y a ver, también aquí tenemos que revisar. Una cosa es que de facto no ejerza ningún control, ¿no? Y otra es que no lo pueda hacer, porque a lo mejor, pues él se mantiene un poco al margen de la institución, ¿no? Y no ha venido tomando decisiones y todo se lo deja al patronato, ¿no? Pero si él quisiera podría ejercer ese control. Entonces, si legalmente lo puede hacer, o sea, tiene las facultades, entonces sí es un beneficiario controlador. Que no lo quiera hacer, es como decir que vamos a pensar en una empresa mercantil en donde, como decía Dani, ¿no? Si tienen más del 15%. A lo mejor yo soy accionista de una empresa mercantil en donde yo tengo el 40% de participación, pero resulta que nunca voy a las asambleas, nunca, y nunca voto y nunca tomo decisiones. Ah, no tomo decisiones porque no quiero, porque no voy, pero en el papel yo tengo esas facultades. En el papel, si yo quiero, puedo ir a la asamblea y votar y tomar decisiones, y lo que pasa es que no quiero, pero me tienen que identificar como beneficiario controlador porque tengo el 40%, estoy arriba de ese 15% que marca la ley y porque en el papel yo tengo esas facultades de toma de decisiones. Entonces, como dice Juan Pablo, hay que ver caso por caso si la persona no está tomando las decisiones porque no quiere o porque tiene un impedimento dentro de los estatutos de decir que es el socio fundador, pero el señor ya no vota en las asambleas o el señor ya no tiene injerencia en la toma de decisiones, pero porque lo dice el papel, no porque ya no lo haga. De acuerdo. Y complementaría lo que explica Ceci con que entendemos nosotros que los fundadores también tienen capacidad de nombrar y destituir a los miembros del patronato, y ese también sería un supuesto por el cual se considera un Claro, beneficio controlador. exactamente. Ujú. Y justo como mencionamos hace rato, hay que leer el artículo de qué se entiende por beneficiario controlador como un todo y no como si ya chequé un requisito e identifiqué a un beneficiario controlador, dejo de leer lo demás, sino que pueden haber beneficiarios controladores que surgen por distintas causas, entonces hay que revisar el artículo completo y ver si distintas personas caen en distintos supuestos. Muchas gracias. Y bueno, con respecto entonces a las dudas que nos quedan en el chat, me parece que ya con lo que preguntaba Fernando, nos habían dejado, me parece que dos preguntas más. Igual le voy a dar lectura con respecto a lo que nos comentaba Israel, pero igual por ahí se fueron resolviendo algunas cositas. Nos había comentado primero que si él tenía 10 miembros del patronato y un representante legal, sería representante legal el beneficiario controlador, y que si le han brindado un donativo, tiene la obligación de proporcionar los datos del beneficiario controlador del donante y es el beneficiario controlador de mi institución. Me parece que esas preguntas ya las respondimos. Israel. Ah, ok.
Muy bien. No sé si tengan alguna otra duda. Los demás, levantar la mano, encender sus micrófonos. Ninguna de mi parte, gracias. ¿Algo más que quisieran agregar, Daniela, Juan Pablo? Pues de nuestro lado, nada más, si ya no quedan dudas, agradecerles por el espacio y por el tiempo que nos dedicaron a escucharnos. Y bueno, reiterarles que a través del Centro Mexicano Pro Bono y de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México podremos asistirlos con los canales correspondientes y las limitantes correspondientes, pero que estamos a sus órdenes. Y no sé, Ceci, Dani, si quieren agregar algo más. Y igualmente No, de mi parte, gracias. les van, sí, muchas gracias por su participación. Les van a hacer llegar el material que estuvimos presentando para que puedan revisarlo y tenerlo como referencia, pero muchísimas gracias por su participación y por su atención. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestros ponentes invitados. Y antes de que se vayan, también quiero agradecerles a cada una de las instituciones que nos acompañaron en la sesión del día de hoy y sobre todo agradecerle a nuestros ponentes que nos ayudaron justamente sobre este mismo tema. Quiero otorgar de reconocimiento a nombre de la Junta de Asistencia Privada, a nombre de Juan Pablo Luege Ruiz y también a Daniela Cal y Mayor Esponda, por haber impartido la actividad de capacitación beneficiario controlador, implicaciones y requisitos. Estos reconocimientos van firmados por nuestra maestra, por la directora de programas asistenciales, la maestra Gabriela Lobato Belmont. Estos documentos se los vamos a hacer llegar mediante correo electrónico, Dani y Juan, y pues les agradezco nuevamente mucho por haber estado con nosotros el día de hoy, por acompañarnos, por ayudarles a las instituciones y solucionar todas estas dudas. Muchas gracias y que pasen un excelente día.